Bienvenidos a una nueva sesión de modelado de sistemas. Continuaremos con lo que es el algoritmo de Euler-Lagrange para el modelado de sistemas, en este caso, sistemas mecánicos. Hay que recordar que del modelado de sistemas mecánicos hemos visto algunas propiedades que pueden ser muy útiles para lo que es la validación del modelo dinámico. Ahora vamos a partir de ello, de las ecuaciones de movimiento de Euler-Lagrange, para obtener las ecuaciones que definen el comportamiento de un sistema. Bueno, pues vamos a continuar con lo que es un ejemplo de lo que es el modelado de sistemas mecánicos. En este caso vamos a ocupar el sistema del péndulo invertido sobre el carro, como se muestra aquí en pantalla, donde anteriormente por lo que fue el modelado de ocupando las ecuaciones de Newton, encontramos lo que fue las ecuaciones dinámicas. Estas ecuaciones dinámicas son asociadas a la ecuación número 1. Entonces vamos a proceder a lo que es el modelo. Número 1. Pues nosotros tenemos lo que es un sistema, que es un péndulo invertido, que en este caso nosotros conocemos lo que es el desplazamiento angular θ. Este desplazamiento θ lo voy a llamar, y el desplazamiento x. Ahora, nosotros tenemos aquí ciertas características que nos van a definir el modelado por Euler-Lagrange. Recordando que para cada elemento nosotros tenemos o podríamos determinar tres coordenadas generalizadas, es decir, para el espacio tridimensional x, y, z. Pero nosotros aquí solamente tenemos un movimiento, es decir, tenemos dos restricciones. No podemos movernos hacia arriba o hacia afuera de lo que es el plano determinado aquí sobre lo que es el dibujo, ¿sí? Solamente puedo desplazarme aquí. Entonces ahí tenemos un grado de libertad. Y para lo que es el péndulo, tengo, si este es el plano XY, puedo tener esta proyección sobre y esta proyección sobre el plano X. Sobre Z, suponiendo que Z es la que salga de la pantalla, no tengo movimiento, ahí hay una restricción, ¿sí? Tengo dos coordenadas, más bien tres coordenadas, una restricción, pero hay otra restricción. La otra restricción es que este movimiento solamente puede generar una circunferencia. Entonces tenemos una restricción L. Y de acuerdo con la definición de grados de libertad, tendríamos dos grados de libertad. Ahora, una vez que conocemos los grados de libertad, también puedo determinar lo que son las posiciones para el primer sistema. Las posiciones en X, Y y Z. En X aquí solamente tengo la posición en X. En Y, suponiendo que Y es hacia arriba, aquí esta parte, no tengo ningún desplazamiento para lo que es el carro. Y en Z, suponiendo que es lo que sale del monitor, tampoco tengo. Para la posición 2, es decir, ahora quiero las proyecciones del péndulo sobre lo que es nuestro marco de referencia. Nuestro marco de referencia, suponiendo que tenemos aquí el origen, nuestro marco de referencia, entonces va a estar generando una proyección. Primero lo que es el desplazamiento en X, que es nuestra posición en X, y luego es esta proyección que tenemos aquí, que para nosotros es la longitud del péndulo, L, por el seno del ángulo. Seno del ángulo θ, como se llamaba ahí. Y en Y, pues la proyección en Y es PY, que sería L coseno del ángulo. Y en Z tengo 0, ¿sí? Estas son las posiciones en X, Y y Z, pero yo no quiero posiciones, yo quiero velocidades. La velocidad 1
Pues directamente debería de ser la derivada de px, es decir, la puedo asociar como px punto. En y tengo 0 y en z tengo 0. La velocidad 2. La velocidad 2 pues es la derivada temporal de cada uno de los elementos, pero hay que recordar que tengo la posición en x, sus variaciones, que es esto, y aquí tengo L seno de teta, donde teta es una variable del tiempo. Y la derivada del seno, bueno, L es una constante, porque la longitud del péndulo es constante, tenemos L coseno del ángulo teta, y por la regla de la cadena estaríamos multiplicando por teta punto. Derivada de y, pues debería ser entonces menos L seno de teta, y por la regla de la cadena por teta punto. Y en z, pues la derivada de 0 sigue siendo 0. De esta forma. Pero ahora, otra cosa que nosotros buscamos es la energía cinética. La energía cinética, en este caso, es la suma desde I igual con 1 hasta n, donde n es el número de grados de libertad, en este caso es 2, de la iésima masa por la iésima velocidad en magnitud al cuadrado. Un medio de esto. ¿Sí? Y aquí tenemos masa tanto para el carro como para el péndulo. La masa del carro la tenemos como m mayúscula y la masa del péndulo como m minúscula. Por lo tanto, esto va a ser igual a un medio. Abrimos paréntesis para la suma. Primero, respecto al carro, es la masa mayúscula por la velocidad 1 en magnitud al cuadrado. Pero la velocidad 1 en magnitud es este elemento al cuadrado, este al cuadrado más este al cuadrado, más este al cuadrado, pero estos son ceros. Pero ahora vamos a hacer algo distinto. Vamos a suponer que esta px la cambiamos por una coordenada generalizada q1 y teta la vamos a determinar como q2. Por lo tanto, la derivada de q1 sería q1 punto. Pero como estamos hablando del producto escalar, es q1 punto al cuadrado más la masa del péndulo, m minúscula, que multiplica a este elemento al cuadrado, que, bueno, aquí vamos a tener que abrir paréntesis, y va a ser q1 punto al cuadrado, más dos veces el producto del primero con el segundo, es decir, dos veces L, por el coseno de Q2, porque teta estamos diciendo que es Q2, que multiplica a Q1 punto por Q2 punto. Más el segundo término al cuadrado, es decir, L cuadrada, por el coseno cuadrado de teta, pero para nosotros teta es Q2, por Q2 punto al cuadrado, más este al cuadrado, entonces tendríamos más L cuadrada, seno cuadrado de Q2, bueno, teta, que es Q2 para nosotros, por teta punto, que es Q2 punto,
al cuadrado, más el cuadrado de este, pero ese es 0, y listo. Ahora, aquí podemos observar que se pueden reducir ciertas expresiones. Si nosotros factorizamos este término de aquí con este término de acá, observamos que como factores comunes tenemos L cuadrada y Q2 punto al cuadrado, es decir, tendríamos que todo eso sería como tener L cuadrada por Q2 punto al cuadrado, que multiplica al coseno cuadrado de teta, que es Q2 para nosotros, más el seno cuadrado de Q2. Pero observamos que esta relación es una identidad trigonométrica, que para nosotros, o más bien, que esto es la identidad, es la unidad. Por lo tanto, eso que tenemos ahí lo podemos reducir directamente a tener L2, más bien L cuadrada, por Q punto al cuadrado, 2, y listo. Cerramos paréntesis. Y con esto tenemos lo que es la energía cinética de nuestro sistema. Ahora, la energía potencial. La energía potencial para nosotros, que la energía potencial por definición es la capacidad de generar un trabajo, y la capacidad de generar el trabajo es la altura de esto, ya que aquí tenemos una fuerza normal debido a los efectos gravitacionales, y para nosotros la energía potencial debe ser prácticamente la longitud de nuestro péndulo, L, por la altura al centro de gravedad. Vamos a suponer que el centro de gravedad está en L, es decir, por el coseno de teta, pero para nosotros teta es Q2, por la masa. Y la masa sería la masa del péndulo, en este caso, M. Y esto multiplicado por la constante de gravedad, G. Ya tenemos energía cinética y energía potencial. Lo siguiente sería obtener el lagrangiano, que es la energía cinética menos la energía potencial. Es decir, el lagrangiano sería un medio, abrimos paréntesis, hay que empezar a refactorizar estos términos, y observo que aquí Q1 punto al cuadrado con Q1 punto al cuadrado es un término en común, entonces tenemos M mayúscula más M minúscula por Q1 punto al cuadrado más 2 veces L coseno de Q2 que multiplica a Q1 punto y que multiplica luego a Q2 punto. Y esto está multiplicado por la masa M minúscula más M por L cuadrado por Q2 punto al cuadrado. Menos M por L por el coseno de Q2 por la constante de gravedad. Entonces se la pongo aquí. Ya tengo el lagrangiano, que sería lo siguiente de hacer. Pues lo siguiente es aplicar las ecuaciones dinámicas de Euler-Lagrange. Y básicamente esto es un algoritmo.
Y vamos a tener la derivada temporal de la derivada parcial de Lagrangiano respecto a la iésima velocidad menos la derivada parcial de Lagrangiano respecto a la iésima posición igual a las fuerzas no potenciales generalizadas. Q las voy a llamar directamente. Ahora, pues sabemos que hay dos grados de libertad, es decir, I, por nuestro caso, viene siendo 1 y 2. Entonces para I igual con 1, pues lo primero que tenemos es que obtener la derivada de este lagrangiano respecto a la iésima velocidad. Es decir, la derivada del lagrangiano respecto a la iésima, donde I es igual a 1, velocidad. Vamos a ver dónde están asociadas las velocidades. Las velocidades 1 está en el primer elemento y en el segundo elemento, ¿sí? Y tenemos un medio. Entonces esto debe ser equivalente a tener un medio de M1, M más bien mayúscula más M minúscula, por lo que es la derivada de Q1 punto al cuadrado respecto a Q1 punto, entonces tendríamos Q1 punto dos veces, más dos veces L por M por el coseno de Q2 que multiplicaba a Q1 punto por Q2 punto, pero como nosotros estamos derivando respecto a Q1 punto, entonces la derivada de Q1 punto por Q2 punto es respecto a Q1 punto es Q2 punto. Lo demás será como una constante. Entonces la primera derivada nos queda algo así, ya que la energía potencial pues depende solamente de posiciones. Una vez que tenemos esto, podemos observar que al factorizar el 2 se va a eliminar con este 1 medio. Una vez que tenemos eso, quiere decir que ya obtuvimos esta primera parte para I igual con 1. Es decir, ahora tenemos que obtener la derivada temporal de eso. Y la derivada temporal del lagrangiano respecto a la velocidad 1 en este caso, pues ahora hay que tener en cuenta quiénes son nuestras variables del tiempo. Nuestra variable del tiempo es Q1, Q2 y Q2 punto. Es decir, esto va a ser igual a M más M que multiplica a una derivada de una derivada, es decir, a Q1 dos puntos más L por M que multiplica a la multiplicación de dos funciones, es decir, la derivada de U por V. Entonces vamos a tener el coseno de Q2 por la derivada de Q2 punto, en este caso Q2, dos puntos, más L por M por Q
dos puntos de este estilo por la derivada del coseno, donde la derivada del coseno es el menos seno. Y por la regla de la cadena vamos a tener lo siguiente. Pero para eso primero permítanme modificar aquí un poco las relaciones para ponerlo abajo y pueda caber. Entonces tendríamos aquí menos L por M por el seno de Q2 que multiplica a Q2 punto y por lo que teníamos de la regla de la cadena por Q2 punto, entonces tendríamos Q2 punto al cuadrado. Y ahora hay que obtener la derivada parcial del lagrangiano respecto a Q1. Hay que verificar quién es esto. El lagrangiano, bueno, teníamos velocidades y posiciones, pero en este caso solamente es respecto a Q1. Vamos a recordar quién era el lagrangiano, donde prácticamente Q1 no va a jugar un rol muy importante. Si observamos quién es el lagrangiano, no hay ningún elemento que dependa directamente de Q1. Todos dependen de Q1 punto, Q2 o Q2 punto. Entonces esta derivada prácticamente se va a hacer igual con cero. Es decir, esto es igual con cero. Pero ahora para nosotros Q1 se refiere al desplazamiento en X del carrito. Por lo tanto, nuestra fuerza no potencial generalizada la vamos a estar asociando a la fuerza externa, a la fuerza que le estábamos aplicando al carrito. Es decir, la ecuación dinámica del mismo y basándonos en el algoritmo de Euler-Lagrange debe ser estos términos igual a la fuerza. ¿Sí? Pero ahora, este elemento que tengo aquí lo voy a pasar al otro lado sumando. Por lo tanto, esto va a ser igual a esta expresión. Y ahora vamos a ver lo que era el modelo que habíamos obtenido por Newton. Y ahora, por Newton podemos observar que tenemos m mayúscula más m minúscula que multiplica a x bi'prima. Pero para nosotros x bi'prima es lo mismo que tener q1, dos puntos. ¿Sí? Entonces el primer término lo tenemos. Más ml por el coseno de teta por teta bi'prima. Pero para nosotros, teta es q2. Y tenemos L por M, por el coseno de Q2, que es teta, por lo que es Q2 puntos o teta bi'prima. Y observamos es el mismo elemento. Eso va a ser igual a M por L por el seno de teta por teta prima al cuadrado. En nuestro caso tenemos M por L, bueno, L por M, por el seno de Q2, que Q2 es teta, por Q2 punto al cuadrado, donde Q2 es teta, entonces Q punto es teta prima, corresponde, más F. Para nosotros tenemos U. Corresponde a la primera ecuación. La segunda ecuación va a corresponder de la misma forma. ¿Sí? Solamente lo que tenemos que hacer ahora es aplicar el mismo algoritmo de Euler-Lagrange, pero en el caso de I igual con 2. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Sacar la derivada del lagrangiano respecto a Q2 puntos primero, así como lo hicimos aquí, pero ahora con Q2 puntos. Luego esa derivada respecto al tiempo, que sería algo similar a esto. Luego a eso restarle la derivada parcial del lagrangiano respecto a Q2 e igualarlo con 0, ya que nuestro péndulo no tiene ninguna acción en el pivote, ninguna acción de control, la tendríamos que igualar con 0. Y con eso obtendríamos el mismo modelo por Euler-Lagrange que por Newton. Y con esto terminamos
prácticamente lo que es este tema. Les estaré dejando una tarea asociada a esto que va a implicar directamente el modelado de un sistema mecánico de este estilo. Gracias por su atención.